Queridas hermanas y hermanos, ¿alguna vez han visto el trabajo de los pepenadores? Es increíble porque se dedican a buscar y separar entre la basura lo que aún puede servir de lo que ya es inservible. Gracias a su labor hay muchas cosas que se pueden reutilizar, reciclar. Su labor consiste precisamente en separar, en dividir. Este trabajo lo han hecho desde hace mucho tiempo, pero actualmente se nos pide a todos que ayudemos en esta labor, que separemos la basura orgánica de la inorgánica e incluso en algunos lugares ya hay basureros o recipientes especiales para el vidrio, el papel, el plástico, las pilas, etc. Esto nos enseña que para no confundir lo valioso, lo reutilizable, lo reciclable con lo inservible, la división es necesaria. También el lenguaje nos enseña que la división es necesaria. Por eso, al tiempo de luz le llamamos día y al de las sombras le llamamos noche. En este sentido, Cristo nos dice que hay cosas, situaciones, ideales que no se pueden conjuntar, que hay que separar. Por ejemplo, no se puede conjuntar el ideal de un narcotraficante o de alguien que se dedique a la trata de personas con el ideal de quien combate las adicciones y está en contra de las drogas, la violencia y en cambio favorece el respeto y la libertad de las personas. Son ideales totalmente opuestos, el primero y el segundo que acabo de mencionar. Ideales caracterizados por la vivencia de valores o antivalores, legalidad o ilegalidad, justicia e injusticia. Cristo está a favor de la unidad en la lucha contra el mal, de la solidaridad para ayudar a los más necesitados, de la unión para el bien común y el amor, pero también nos dice que no todos están dispuestos a esta unidad, por lo que tenemos que marcar claramente nuestras diferencias, nuestras posturas en contra de quien prefiere seguir el camino del mal. Esto significa que no por ser parte de la misma familia vamos a defender a quien está delinquiendo o actuando en contra del bien común. Si así lo hiciéramos, nos estaríamos convirtiendo en cómplices del mal. Y hasta el refrán lo dice: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Un padre o madre de familia no puede quedarse callado cuando su hijo está haciendo cosas malas. No puede solapar que esté comenzando a robar, a drogarse o a vender droga, porque estaría dejando de lado su misión de educador, de procurador del bien del hijo. Ciertamente, al hijo no le va a gustar que le llamen la atención o lo corrijan, pero los padres deben de cumplir con su misión y obligación. Esta es la razón por la que la Iglesia enseña que si, por ejemplo, los papás han solapado que los hijos vivan en amaciato en la casa paterna, no puedan recibir la comunión. ¿Por qué? Porque de una manera u otra están aceptando, solapando, permitiendo que en su propia casa se viva algo contrario a lo que nos enseña el sacramento del matrimonio, que implica un compromiso con la pareja. Es decir, se están volviendo cómplices. Y la complicidad es lo más delicado que pueda haber, porque se está fomentando algo malo, se está permitiendo algo malo, y entonces en lugar de ayudar a la otra persona, estamos colaborando con su destrucción y en muchas ocasiones con que se condene para siempre. Otra cosa es si los hijos viven en amaciato en otro lugar donde los padres ya no tienen competencia. En esas circunstancias, el papá ya no puede hacer nada porque el hijo o la hija viven en otro lado y ya no los están solapando. Pero tomando como ejemplo este caso,
Si los padres defienden la unión de pareja en el matrimonio y los hijos prefieren el amaciato, ya aquí hay una división de pensamientos, criterios y valores. Y más aún, hay veces que en una casa el papá está de acuerdo en que los hijos vivan en amaciato, déjalos, mientras que la mamá está en desacuerdo porque sabe que esto implica un pecado y no está de acuerdo en que sus hijos vivan alejados de Dios en esta situación. ¿Cuál es el resultado de esto? El esposo, los hijos, la nuera o yerno estarán contra la madre y la madre estará en contra de los hijos. Otro ejemplo lo podemos encontrar en una casa donde el esposo comience a dedicarse a la venta de droga. La esposa está feliz porque los ingresos aumentaron mucho y más fácilmente y ahora puede vestir ropa de marca y comprar más alhajas. Pero la madre del esposo le reprocha que esté haciendo esto y ponga en peligro su vida, la de su esposa y la de sus hijos. En este caso, la división es clara: la madre contra el hijo y la madre contra la nuera contra la madre y el hijo contra la madre. Y así podría poner muchos ejemplos más, pero más que estos ejemplos, ustedes mismos pueden constatar esto en su familia o con los grupos de lo que son parte. En ellos descubrirán que hay divisiones provocadas por la búsqueda del bien o por la búsqueda o seguimiento del mal, por personas que siguen las enseñanzas de Cristo, a quien aceptan como Dios, o por personas que Cristo no les importa, sus enseñanzas no les importan, sus sacramentos no les importan. La división es clara. Y cuando vemos estas diferencias, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Van a hacer como aquella esposa que para que el esposo no se enoje con ella, le permite que le sea infiel o la golpee o siga llegando borracho los fines de semana. O van a ser como aquel hijo que para que el papá que no se moleste, le permita que siga haciendo mal su trabajo de mecánico, cobrando más de lo justo, incumpliendo con sus compromisos, engañando a los clientes o siendo infiel con la mamá. Para que no se enoje, mejor me quedo callado, me hago cómplice. En la división debemos preguntarnos, ¿estamos del lado de la mentira o de la verdad? ¿De la justicia o la injusticia? ¿De la sinceridad o de la falsedad? ¿Del egoísmo o de la misericordia? ¿De lo correcto o de lo incorrecto? ¿De lo fácil o de aquello que cuesta trabajo precisamente porque es valioso? Habrá que preguntarnos si estamos en el lado correcto. En sus enseñanzas, Cristo es muy claro, no se anda a medias. En domingos pasados nos habló del buen o mal uso del dinero, ¿se acuerdan? Habló de que Él no es administrador de herencias y más que acumular riquezas materiales, hay que acumular los bienes que nos acercan a Dios, que no debemos permitir que el dinero se convierta en un impedimento para alcanzar el reino de Dios. En el Evangelio de hoy, Cristo va más allá y nos dice que ni siquiera los familiares deben ser un impedimento en nuestro crecimiento integral, que por supuesto exige el crecimiento de nuestro espíritu. Y es que, por ejemplo, en ocasiones la esposa deja de ir a misa porque el esposo no quiere ir. La madre deja de crecer o de creer porque los hijos ya no quieren crecer o ya no quieren creer espiritualmente. Los hijos no hacen oración porque es que mi papá, mi mamá no hace oración, y muchos casos más. En este sentido, Jesús nos dice que hay ocasiones en que tenemos que ser muy claros con nuestras convicciones, y si éstas llegan a molestar a otros, no nos debe importar, porque es mejor que nos rechacen o nos señalen por ser coherentes con nuestra fe e ideales, que por querer estar bien con todo el mundo, renunciemos a lo correcto y a nuestros principios.
La división que Cristo viene a traer no se refiere a una división provocada por odios, egoísmos, indiferencias o cosas negativas, sino porque así como en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la pepena, se tiene que dividir, separar el trigo de la cizaña o de la paja, la basura de lo que no es basura, también en cada época de la historia hay división entre gente constructiva o la gente destructiva. Hay división entre la gente solidaria o indiferente, entre la gente honesta y la gente corrupta, entre la gente que ama o la gente que odia. Recordemos que Cristo separará a ovejas y cabritos el día del juicio. Y aunque el ideal sería que todas las familias compartieran los mismos ideales, la búsqueda del bien y del amor, lamentablemente no siempre es así. Y por eso Cristo nos previene ante esto. No podemos obligar a que los demás sigan nuestra fe o nuestros ideales o valores, pero tampoco podemos dejarnos arrastrar por quienes no los quieren vivir. Debemos mantenernos firmes y esta es precisamente la causa de la división. ¿Por qué dice Cristo que viene a traer fuego? Porque está recordando un pasaje de la vida del profeta Elías. En ese tiempo había gente que era fiel a Dios y gente que no era fiel a Dios. Elías hizo que bajara fuego del cielo y con esto se manifestó qué grupo estaba en el lado correcto y qué grupo estaba en el lado de la condenación. Por eso Cristo dice, lo mismo que hizo Elías, vengo a hacer yo con mi palabra. Cada vez que hablo, se marca claramente quién está del lado de Cristo y quién está del lado del anticristo, quién está del lado de Dios y quién está del lado del maligno, quién está del lado de la salvación y quién ya desde este mundo está del lado de la condenación. Después de su muerte y resurrección, el día de Pentecostés, Cristo hizo descender sobre sus apóstoles el fuego que había prometido, un fuego no de destrucción, sino de purificación, de transformación, de convicción, que no es otra cosa que el Espíritu Santo. Por eso hay que pedirle a Dios que nos infunda su Espíritu cada vez más para que seamos fieles a lo que Él nos pide. Finalmente, la Biblia nos enseña que en ocasiones nuestras convicciones podrán hacer que seamos perseguidos e incluso asesinados, como es el caso de algunos profetas o héroes, como el de la primera lectura, donde se ve una clara división. Los que buscan el mal, los que buscan la muerte del hombre justo, del que dice la verdad, y por otra parte, el profeta que es perseguido y que terminará lamentablemente asesinado, perdiendo la vida en este mundo, pero ganando la vida en el otro. Porque ¿de qué sirve ganar la vida en este mundo? Traer, colgando cadenas de oro, teniendo bandas de delincuentes debajo de uno, teniendo triunfos a través de la corrupción, de la deshonestidad, si vamos a perder la vida eterna. 100 años, cuando mucho de esta vida, para perder la vida eterna, que serán millones y millones de años, es un asunto para pensarse. Por eso, siempre es mejor morir por lo que vale la pena vivir, que seguir viviendo sin tener razones, sin tener verdaderos valores para hacerlo. Pidamos al Señor que, así como la Iglesia celebra el día de mañana la Asunción de la Virgen María, es decir, que fue tomada por Dios para ser llevada a su presencia, que también nosotros seamos tomados por Él, porque nos hemos esforzado en vivir los valores. Y cuando Él haga la división entre los corderos y los cabritos, diga,
ven bendito de mi Padre, toma posesión del reino preparado para ti desde el día de la creación.